Doctor Salinas, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Giovanna. Permítame primero expresar mi solidaridad con mis colegas médicos que estando en la primera línea de batalla están sufriendo los estragos de esta pandemia y que muchos de ellos han perdido la vida y que lamentablemente han suscitado inclusive en su programa algunas opiniones, algún comentario desafortunado de nuestra autoridad sanitaria, del ministro de Salud, y que ha significado el rechazo por parte de la orden médica. Y naturalmente aquí viene un comentario: este tipo de actitudes lo que hacen es dividir a nuestro ejército, desmotivarlo y desmoralizarlo, y eso es algo que no debía ocurrir, porque si nosotros confiamos en nuestro ministro de Salud es que queremos que además tenga un ejército donde todos sumen. Pero cuando empiezan estas divisiones, lamentablemente la situación se agrava. Sí, pero ya debería de haber un signo de paz, ¿no? O sea, como dice Nicolás Lúcar, estamos en una situación en la que necesitamos esa unión, pero la necesitamos ya. Así es. Inclusive el día de ayer el propio presidente de la República reconocía que hubo declaraciones que no fueron oportunas o que fueron desatinadas, él usó algún verbo. Y eso, la verdad, que me alentó a pensar que habrían búsquedas de conciliación, de entendimiento. Claro, pero un gesto, un pedir perdón públicamente, ya, y ya, seguimos en la chamba, seguimos para adelante. Así es, puede haber, yo coincido con Nicolás, que pueden haber muchas imperfecciones, muchas falencias en este proceso de lucha contra la pandemia. Exitosa. Pero podríamos sumar, pero no pues exactamente dividirnos. Entonces yo creo que ahí necesitamos una autocrítica, un reconocimiento del error, y yo estoy seguro que la mayoría de peruanos, y en ese grupo de médicos, así como enfermeros, técnicos, todo el equipo humano en salud, la nobleza está por delante. Estoy seguro que podríamos aceptar y salir adelante, porque además los ciudadanos eso es lo que esperan. Claro. Imagínense el pánico que pueden tener la ciudadanía de saber que su ejército, sus tenientes, está sus dividido. Soldados, sus capitanes están divididos. Sí, no, entonces, eso no puede seguir pasando. Seriamente. Así es, y ojalá haya una solución rápida en las próximas horas. Bien, doctor, ayer al escuchar al presidente, todo el país creo que vio una luz de esperanza. Hemos llegado ya al pico, vamos a comenzar a bajar en la curva, la meseta, y todos han dicho bien, ¿no? O sea, es como que de pronto llegue un aire puro, pero a la vez vemos unas cifras del día de ayer de 4.247 infectados nuevos y 112 fallecidos en un día. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Es verdad lo que nos dice el presidente o en realidad recién estamos en ese pico? Exacto. Hace algunas semanas el propio presidente nos decía que habíamos llegado al punto de inflexión. Hecho, evidentemente, probablemente por la falta de datos, de indicadores, no fue precisa esa declaración. En estos días, por ejemplo, el día lunes se tomaron muy pocas pruebas y por lo tanto parecía que la curva de contagios se estaba aplanando. Sin embargo, ya vimos el día de ayer, cuando comienzan a tomarse otra vez pruebas, vuelve a subir. La tendencia no está clara de haber llegado al punto máximo. Ojalá que esto sea así. Sin embargo, yo no me basaría solamente en la tendencia y en los promedios, porque estos promedios esconden situaciones extremas. Lambayeque, Piura, Loreto, donde los contagios continúan y, por ejemplo, Giovanna, si la mortalidad general, la letalidad está en 2.8 en el Perú, lo cual, digamos, son lamentables cualquier muerte, así sea una, y está dentro del promedio esperado para la enfermedad. Pero Piura o Lambayeque tienen más de 10% de mortalidad. O por ejemplo, los sistemas que han colapsado, como por ejemplo Loreto, no solo Iquitos, sino alrededor de Iquitos, cuando con los casos que ya hay no se logran atender y las personas pueden fallecer inclusive sin
ser atendidos en los hospitales. Pero por eso no deberíamos estar viendo no solamente las medidas para cada región diferentes o para cada hasta distrito diferentes, sino también las estrategias y las cifras en cada lugar de manera diferenciada. Desde luego, el análisis, por eso decía exactamente, los promedios nos pueden hacer equivocar en nuestras proyecciones de nuestros análisis. Hay regiones muy particulares que no están yendo bien. Por otro lado, no es suficiente, y permítame decirlo, Giovanna, preparar los hospitales. La discusión ha estado si tenemos camas de UCI o no tenemos, si tenemos ventiladores o no, cuando en realidad es urgente fortalecer el primer nivel de atención y la visita domiciliaria, no la llamada telefónica. Fíjese, Giovanna, si nosotros lográramos que detectar, seguir a los pacientes con síntomas leves en los domicilios y pudiéramos darle tratamiento vía oral, que ya está permitido, estoy seguro que la mitad de los casos no progresarían a gravedad y por lo tanto no tendrían que llegar a los hospitales. Sí, pero para eso se tiene que tener una estrategia mejor con respecto a las pruebas. O sea, todos los peruanos deberíamos, casi todos deberíamos pasar por las pruebas para saber que estamos entrando a la enfermedad y poder medicarnos desde el principio. Así es, si nosotros encontramos una persona con sintomatología, con cuadro clínico, y además encontramos que tiene un nexo epidemiológico, es decir, un contacto, alguien que sí estuvo en ese grupo familiar, en ese grupo comunitario, con la enfermedad positiva, ya ni siquiera deberíamos esperar, deberíamos comenzar a darle tratamiento rápidamente. Estamos en un momento donde la agresividad del virus, el contagio sostenido comunitario, ante un servicio de salud colapsado o desbordado en muchos casos, ponemos en riesgo la vida de las personas. Entonces tenemos que actuar mucho más rápido. Yo hago un llamado para que las autoridades puedan, sobre todo, coordinar con los gobiernos locales, con la comunidad organizada, con los centros de salud del primer nivel, y estoy seguro que vamos a tener mejores resultados rápidamente. Claro, debería haber en realidad un trabajo en paralelo, ¿no? Aquellos que se preocupen sí de que haya más camas, más ventiladores, más respiradores, pero ventiladores que funcionen, porque nos enteramos que de pronto llegaron 31 ventiladores comprados, pero que no funcionan para el COVID-19. Entonces, un equipo que se preocupe por ese lado, pero otro equipo en paralelo que se preocupe por la atención primaria. Yo ayer escuchaba, doctor, al gobernador de Cajamarca y él explicaba cómo han hecho para que, por ejemplo, en este momento no hayan pacientes que necesiten UCI ahí en Cajamarca. Y es justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Atacar la enfermedad desde mucho antes sin tener pruebas, porque hasta ahora ellos están pidiendo pruebas rápidas para poder hacerla a su población, pero encontrando síntoma al inicio lo han tratado, y es muy importante también entonces la calidad de médicos que puedan haber y que se puedan haber desarrollado en sus regiones, ¿no es cierto, doctor? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y aquí hay dos comentarios, Giovanna. Los peruanos tenemos experiencia en ese trabajo, en ese nivel primario de atención. Tenemos una oficina, teníamos una oficina de epidemiólogos de campo muy poderosa en el Perú, que lamentablemente esta semana, en medio de la pandemia, ha desaparecido el CDC y ha sido pasado al INS, y se ha cambiado el Sistema Nacional de Salud. Sí. En medio de esa pandemia se está pretendiendo hacer cambios estructurales que me parecen además inoportunos porque requieren una discusión mayor. Porque justamente lo que se debería de reforzar, lo que vemos ahora, con esta pandemia estamos viendo todas nuestras deficiencias, todas las carencias que tenemos en el Perú, como la informalidad en el sector laboral, económico, como la pobreza, como el desorden, todo. Pero también estamos viendo, doctor, que hay una deficiencia en los cuerpos médicos regionales de justamente el avance de la tecnología y la capacitación para responder ante esto con autoridad, ¿no? Para decirle justamente a la autoridad en las regiones, tenemos que hacer esto, y así lo vamos a controlar en nuestra región.
Así es, yo creo que falta, y lamentablemente, volvemos al punto inicial, si nuestra autoridad sanitaria nacional pierde el liderazgo por estas divisiones de todos los grupos, por no tener la facilidad de coordinación, lamentablemente esto es una deficiencia que nos puede pasar la factura en esta lucha contra la pandemia. Por eso es urgente recuperar ese liderazgo, fortalecer a nuestro ejército para poder coordinar mejor las actividades. Y permítanme un comentario muy pequeño. Yo saludé, por ejemplo, la incorporación de la doctora Pilar Mazzetti precisamente para fortalecer ese tercer nivel de atención. Y en algún momento recomendé que buscáramos también una persona de estas capacidades para coordinar el primer nivel de atención. Eso lamentablemente no se ha hecho y estamos pues en dificultades en esta lucha contra la pandemia. ¿Cómo puede ser posible, doctor, que lleguen 31 respiradores que no son para el COVID y que lleguen para el COVID? Así es que en realidad el manejo de un paciente con un estrés respiratorio que requiere ventilación mecánica no se puede hacer con cualquier tipo de ventilador, ni lo puede hacer cualquier tipo de profesional de la salud que no sea experimentado. Son pacientes bastante difíciles de manejar. Yo he visto en algunos hospitales donde un solo médico intensivista tenía 10, 15 pacientes y todo su equipo eran personas con poca capacitación, pero que evidentemente estaban tratando de sumar. Entonces, no se trata solamente de decir que tenemos un ventilador, hay que ver qué características tiene y cómo está conformado el equipo humano para que lo puedan utilizar. Peor aún, si los equipos son incompletos, estos ventiladores, por ejemplo. Bien, doctor, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que algunos hospitales han detectado aumento en el caso de coronavirus en menores de 10 años. Estamos frente justamente al día 18, que es el lunes, en que los niños van a poder salir a dar una vuelta, con restricciones que en cierto sentido, por lo menos a mí, es una opinión personal, lo he conversado también con otras personas que pensamos que las restricciones son un poco exageradas en el sentido de no poder salir, por ejemplo, con una patineta o con patines, justamente para no acercarse a los juegos del parque, ¿no? Usted, doctor, ¿qué opina sobre esta salida de los niños y sobre las restricciones que les han puesto? Sí, desde luego. Además del impacto negativo sobre la propia economía de las personas en la cuarentena o la desatención de algunas enfermedades crónicas, el otro impacto es sobre la salud mental y la salud mental de todas las personas. Sí. Estamos hablando ahora de los niños que sí necesitan un espacio para salir al aire libre y yo recomendaría que los padres lo hicieran, pero evitando que, es decir, no es que vamos al parque a jugar con los demás amiguitos, no. Hay que sacar una patineta, hay que sacar una bicicleta, hay que sacar un triciclo, pero está hay que sacar prohibido. una pelota. Pero eso es lo que deberíamos hacer. Aparte, yo sugiero que eso es lo que se puede hacer para que sean juegos entre el papá, la mamá. Claro, pero es que ya salió el reglamento de esta norma donde dice que no se puede sacar juguete, no se puede sacar pelota, no se puede sacar patineta, no se puede sacar triciclo. Solamente se puede ir caminando alrededor de la casa o del edificio, solamente se puede ir caminando con la criatura. Ojalá que haya una rectificación. Acuérdese que en esta semana, por ejemplo, se dijo que las personas mayores de 60 años no tenían riesgo de reincorporarse, cambió a 65. Salió una norma pidiendo guantes para entrar a los bancos, a los mercados, lo cual era un peligro, error, ¿no? Simplemente se cambió. Así es, sensación de falsa seguridad. Espero que eso también pueda rectificarse. Al contrario, un niño necesita una patineta, algo, un triciclo, para que se pueda distraer él. Doctor, sacar a mi hija, ¿no? Y decirle, no toques ahí, porque tampoco uno se puede sentar ni en las veredas, ni en los bancos, entonces, no nos podemos sentar, no toques ahí, no podemos ir a los juegos, no podemos sacar la patineta. Yo creo que lo estás estresando más con el no. Termina más regresando a la casa más estresado que relajado. Así es.
De manera tal de que yo creo que debe haber alguna rectificación, alguna modificación de la norma y seguramente también extenderla para otros grupos humanos. El adulto mayor es otra persona que con mucho cuidado, a él sí podríamos decirle que salga y dé la vuelta a 200 metros para que pueda, claro. Pero claro. digamos, son cosas que pueden ir incorporándose progresivamente. Y claro. no me cansaré de repetir 3 cosas: lavado de manos frecuentes, uso de mascarilla y el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones. Si evitamos aglomeraciones, si evitamos estar cerca de otras personas, no nos vamos a contagiar. Eso es lo más seguro. Si a eso le sumamos lavado de manos y mascarilla, estamos seguros. Bien, muchísimas gracias, doctor. Eso tendría doctor. que estar en nuestro quehacer diario, nuestro hábito social.